RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 22 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ocurrió, que finalmente el gobierno norteamericano asumió posición en torno a Chevron en nuestro país. De esto hablábamos ayer con el diputado Ángel Alvarado de la Comisión de Finanzas, y la señal no es la mejor para Venezuela. Habrá que ver si esto finalmente promueve un cambio o no. En todo caso, Estados Unidos prohíbe a Chevron exportar petróleo de Venezuela. Estoy leyendo nota de La Voz de América. La autorización de la OFAC permitirá a Chevron llevar a cabo mantenimiento, esto está entre comillas, esencial, o reducción de operaciones en Venezuela hasta el 1 de diciembre de 2020. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió el lunes una licencia que permite a Chevron participar en transacciones contra la estatal petrolera PDVSA durante otros 3 meses, pero prohibiéndole comerciar o extraer crudo venezolano, dando marcha atrás al permiso que tenía la empresa para operar en el país. La licencia prohíbe a la petrolera estadounidense extraer, vender o transportar petróleo o productos derivados del petróleo de origen venezolano, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy, porque puede tener un impacto francamente fuerte y agravar la situación ya crítica en nuestro país. Habrá que ver si esto ocurre, porque la decisión se da a conocer en momentos en los cuales el precio del petróleo está bajo mínimos. Lo hemos conversado con ustedes luego de lo ocurrido el lunes, el desplome de los precios del crudo de referencia a los Estados Unidos, el WTI, que ahorita mismo se cotiza en $11,40 el barril. El Brent está en $19,30, pero es una situación francamente delicada en un país como el nuestro, donde, por cierto, hay una abierta escasez de gasolina. Algunos dirían, es cuestión de tiempo para un cambio. Habrá que ver. Ayer publicaba la agencia de noticias Reuters información sobre supuestas negociaciones, otra vez, entre factores que acompañan a Nicolás Maduro o cercanos a Nicolás Maduro y factores de la Asamblea Nacional. La pregunta que nos hacíamos ayer al leer la nota de la agencia, que fue desmentida por el propio Juan Guaidó, es si este tipo de diálogos cuentan o no, o contarían o no con el respaldo de la comunidad internacional y concretamente con los Estados Unidos, el principal aliado del Parlamento venezolano. La información no lo deja claro, pero está abierta la discusión. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista del área económica, escribe en varios portales, conoce perfectamente el tema que vamos a debatir la mañana de hoy, autor de los libros La economía del caos, petróleo y desmadre. Víctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de lo que está ocurriendo con el petróleo, el impacto que esta crisis va a tener para nuestro país. Iniciaría conversación a partir de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir a Chevron exportar petróleo de Venezuela y permitir que continúe operaciones de mantenimiento esencial o reducción de sus operaciones en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, obviamente la situación para la producción de petróleo en Venezuela se complica con la virtual paralización de las operaciones de Chevron, porque queda impedida de taladrar pozos, de comprar o transportar crudos. Chevron producía en Venezuela en distintos convenios, donde está asociada con PDVSA, alrededor de unos 200.000 barriles diarios,
ya esa cifra había caído bastante, se estima que alrededor de unos 50.000 o 80.000 barriles diarios, porque venían recortándose ya de por sí una serie de transacciones. Ahora, ya antes de esto, pues la situación para el país, lamentablemente, por la caída de la producción, que está entre 600.000, 700.000 barriles diarios, una producción que se equipara entonces con la producción del año 1944 o 1945, ya era bastante crítica. A eso se ha sumado una caída muy fuerte del precio del poco petróleo que entonces Venezuela puede estar vendiendo. En la caída del precio del petróleo hay un fundamento de mercado, que es una caída muy fuerte de la demanda de petróleo en el mundo. Las líneas aéreas no están funcionando, los automóviles están estacionados. Entonces, eso junto al tema de los contratos de futuro, que fue lo que provocó la caída tan estrepitosa de que el petróleo llegó a precios negativos, es decir, por debajo de $0 el barril, fue lo que ocurrió el lunes. Bueno, obviamente crea una situación muy crítica para Venezuela. Algo que hay que entender con esto que ocurrió el lunes es que básicamente el contrato más corto de petróleo es a un mes. Esos son contratos, como se llama, futuro, donde las personas invierten en ese contrato, y el lunes ya llegaba el día límite en el que si tú te quedas con ese contrato en la mano, tienes que recibir los barriles físicos de petróleo. Y ante la poca demanda ya prácticamente no hay donde almacenar petróleo. El principal centro de almacenamiento de petróleo de Estados Unidos está en Oklahoma y está cercano ya a alcanzar su saturación. Entonces, quienes tenían estos contratos y sabían que no tenían dónde almacenar el petróleo, pues tuvieron que venderlos a precios prácticamente negativos para poder salir de ese contrato. Ahora, obviamente, toda esta situación para Venezuela implica una caída muy fuerte ya de los ingresos. Muy lejos está aquel país que recibió 80.000, 100.000 millones de dólares al año. Ya las perspectivas para este año indicaban unos ingresos por petróleo muy bajos, a lo sumo a alrededor de unos 7.000, 8.000 millones de dólares. A los precios actuales del petróleo, Venezuela prácticamente no está recibiendo ingresos por sus pocas exportaciones, porque al precio actual, más los descuentos que tiene que hacer para colocar petróleo por el tema de las sanciones, pues hace que el ingreso por vía petrolera prácticamente sea nulo, ¿no? Lo cual está creando una situación de caída de ingresos en el gobierno muy fuerte. Eso lo ha llevado a exacerbar la creación de dinero para poder cumplir con las obligaciones, mantener andando de alguna manera el Estado, pagar salarios, pagar bonos. Y bueno, esa inyección de bolívares en el momento en que ya nadie confía en la moneda venezolana, se ha trasladado a una compra de dólares. El dólar tiene un aumento muy fuerte. Y bueno, lamentablemente sabemos que el aumento del dólar se refleja rápidamente en un aumento en los precios de productos básicos. Ahora, Víctor, tratando de entender el impacto y el alcance de esta decisión de los Estados Unidos, ¿qué lectura haces tú en lo personal? Ayer el diputado Ángel Alvarado decía, si el gobierno norteamericano no renueva la licencia de Chevron, estará enviando una señal de que está comprometido con un cambio, una transición en el país. Lo de ayer, bueno, luce como una decisión salomónica, aunque en la práctica impide la exportación de crudo venezolano por parte de esta empresa norteamericana. ¿Qué lectura haces tú en lo personal sobre esta decisión y qué impacto va a tener para nuestro país? Te escuchamos. Bueno, mi percepción es que obviamente se ha restringido muchísimo las operaciones de Chevron. Es una muestra de que Estados Unidos sigue, digámoslo, apretando las sanciones, sigue incrementando el impacto de esas sanciones en la industria petrolera, y obviamente, claro, le da a Chevron la posibilidad de hacer el mantenimiento de sus activos que tiene en Venezuela, pero ciertamente queda muy reducida
Chevron, como decía antes, en el año 2019 producía alrededor de 200.000 barriles diarios en Venezuela, en dos proyectos que tenía con PDVSA, Petropiar y Petroboscán, pero ya esa producción venía cayendo, estaba alrededor de 50.000, 80.000 barriles diarios. Yo creo que con estas nuevas restricciones, obviamente se va a restringir más. Está por verse si el gobierno tiene cómo compensar eso de Chevron con algunas empresas de Rusia o China, cosa que hasta ahora no pareciera factible, y menos en un momento en el que la caída del precio del petróleo pues está obviamente presionando fuertemente a las grandes empresas petroleras que puedan tener también estos países, ¿no? Entonces, ciertamente, por eso pienso que es un factor que se añade a una crisis que, como decía, ya era muy fuerte, a una producción muy débil de petróleo, a una caída muy fuerte del precio e incluso a problemas ya también muy fuertes en el tema de las refinerías, que están prácticamente paralizadas. Entonces, es un factor que se añade a una crisis muy fuerte que tiene toda la industria petrolera en Venezuela. Ahora, hemos leído algunos análisis, Víctor, que aseguran, y ahora mismo pienso en lo que escribió hace algunos días Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, según los cuales, para que la balanza de pago en Venezuela, digamos, esté en las mismas condiciones de 2019, tendría que haber un petróleo a $90, y me perdona si fallo en el número, porque estoy hablando de memoria, pero te pediría un comentario al respecto, porque hablando con especialistas, una de las pocas empresas que estaba realizando trabajo en nuestro país, de consideración en el área petrolera, justamente la norteamericana Chevron. Quisiera tu comentario en relación a este tema. ¿En qué situación nos deja esto ahora? Te escuchamos. Bueno, como decía, la producción de petróleo en Venezuela ya ha caído a niveles de 1944-1945. La paralización de las operaciones de Chevron puede tener un impacto extra. Ya, como decía, la producción de Chevron en los dos grandes convenios que tenía en Venezuela se había reducido. Puede venir una reducción un tanto más sobre esa producción, pero como digo, ya los números de Venezuela son bastante críticos, por decirlo así. Hay estimaciones donde ya lo que podría recibir Venezuela por petróleo este año no sería más de 5.000, 6.000 millones de dólares. Comparemos eso con el país que llegó a recibir 80.000, 100.000 millones de dólares. Entonces, básicamente, ya esta es una situación muy crítica para el país, porque nuevamente este año pone a Venezuela ante la perspectiva de una caída muy fuerte de su economía. La economía venezolana, según todas las proyecciones, se va a contraer este año entre 14 y 28%. Eso, una economía que ya ha caído a más de la mitad, pues obviamente es prácticamente una tragedia, ¿no? Y como decía antes, ya la caída de los ingresos viene exacerbando la creación de dinero en el gobierno, y viene produciendo una escalada muy fuerte del dólar en el mercado, y esa escalada del dólar se manifiesta en mayor inflación. Entonces creo que ese es el contexto en el que estamos ahorita. Ahora, ¿qué margen de acción, qué opciones tiene el equipo económico, en tu opinión, Víctor, de Nicolás Maduro en las actuales circunstancias? Bueno, yo creo ciertamente que el gobierno de Nicolás Maduro ha perdido la posibilidad de introducir cambios en la dirección que lleva la economía venezolana. Puede haber algunos cambios cosméticos. El gobierno habla que reparte un bono a través del carnet de la patria. Podría buscar algún tipo de ayuda, si es posible obtenerla en Rusia o China, pero esos serían pequeños cambios que no son suficientes como para revertir esta tendencia. Ya de por sí esta situación en el mundo, en el tema de la caída de la economía global, en el tema de la caída de la demanda de petróleo,
sería muy difícil de revertir, mucho más cuando ya tienes una debilidad muy grande por la manera en que se gerenció Venezuela. O sea, Venezuela está ahorita sin ahorros, con una deuda que se multiplicó por 4, y un gobierno que no tiene acceso al financiamiento internacional, que no puede ir al Fondo Monetario y obtener recursos por las sanciones que tiene, y porque el Fondo Monetario lo que dijo en dos platos es que no ha decidido si reconoce a Nicolás Maduro como presidente. En ese entorno, realmente Nicolás Maduro no tiene ninguna posibilidad de poder revertir el deterioro hacia donde va el país, al mayor deterioro hacia donde se dirige Venezuela. Es un gobierno que podría hacer algunos cambios cosméticos, pero que está muy lejos realmente de poder cambiar el curso que lleva Venezuela, lamentablemente, en este momento. Ahora, Víctor, pienso ahora mismo en la importación de alimentos en un país como el nuestro, bueno, donde el sector de la producción en el campo se ha deteriorado con el pasar del tiempo y ahora aún más con producto de la falta de gasolina, la cuarentena, la crisis sanitaria. Quisiera tu comentario al respecto, esta reducción en la producción petrolera, la caída de los precios, ahora las restricciones a Chevron, ¿tendrá un impacto en este rubro? Te lo pregunto porque hace algunos días el denominado protector de Nueva Esparta, Dante Rivas, decía que una caja de Clap tiene que durar 3 meses. En estos términos habla el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Esta situación de la caída de precios va a impactar, piensas tú, o puede impactar la importación de alimentos? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, el tema de la importación para las cajas Clap obviamente es una prioridad. El gobierno hasta ahora ha asegurado esos recursos, ha logrado también llegar a acuerdos con empresas en México para poder seguir asegurando la entrada de cajas Clap. Obviamente lo que el gobierno habló de hacer, de aumentar el reparto de cajas Clap, no lo ha logrado. No se ha visto en la práctica. Yo creo que el gobierno, para mantener la producción de alimentos en Venezuela, va a tener necesariamente que recurrir, como ya ha venido haciéndolo, al sector privado, que sea el sector privado el que haga las importaciones de materia prima y logre mantener una producción en Venezuela. Ahora, eso ciertamente enfrenta una serie de problemas, entre ellos la escasez de combustible, los problemas para la distribución. Obviamente no es una situación sencilla, aunque hay que decir que por ahora el gobierno ha logrado mantener a raya la escasez. No se nota una escasez de rubros básicos en los mercados, y bueno, esperemos que la situación no escale hasta un momento en que haya escasez de alimentos. Víctor, tú escribías un artículo en ProDaVinci respondiendo a la inquietud de por qué se hundió el petróleo y cómo se agrava la crisis en Venezuela. Te pediría un comentario al respecto y saber, entre otras cosas, en tu opinión, en la luz de la información que manejas, ¿estamos frente a un fenómeno coyuntural o estructural? ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. No, yo creo que hay un fundamento de mercado, que es la caída en la demanda de petróleo. Como decía antes, las grandes economías del mundo están paralizadas. En Estados Unidos, China, que es la segunda economía del mundo, también ha recibido un impacto fuerte por la paralización del coronavirus. Europa se dirige a una recesión, entonces tienes un exceso de oferta de petróleo, una poca demanda, y obviamente eso va a impactar el precio. Ese es un fundamento que va más allá de lo que puede haber ocurrido como explicaba antes, con los contratos que se vencían el lunes de esta semana y el petróleo físico que tenía que entregarse en mayo. Para que tengamos una idea, la proyección que hacen las principales firmas de análisis indican que hay un exceso de oferta de petróleo de alrededor de 29 millones de barriles diarios. El recorte al que llegó la OPEP no alcanza esta magnitud. Se podría pensar que si al recorte que hizo la OPEP y con aliados como Rusia se suma la caída que pueda tener la producción en Estados Unidos, a lo sumo se podría llegar a una reducción de 15 millones o
siendo muy optimista, de 20 millones de barriles diarios. O sea que vamos a un escenario de una sobreoferta de petróleo, de poca demanda, y eso va a tener un precio deprimido por lo menos para los próximos 6 meses, es lo que uno lee de los reportes especializados. También hay que tomar en cuenta que China ha venido almacenando petróleo, con lo cual aún si la economía de China comenzara a reactivarse, va a haber una mayor demanda de petróleo por parte de China por la cantidad de petróleo que ha venido almacenando durante los últimos meses. Finalmente, Víctor, a propósito de este trabajo, tú citando a la firma Macroconsultores, hablabas acerca del poco margen de maniobra que tiene el equipo de Nicolás Maduro y la consecuencia de esta fórmula que han aplicado durante los últimos 20 años, yo te diría, de financiamiento monetario, que va a agudizar la situación de hiperinflación. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Algo que ya, es un hecho, es una realidad. Te escuchamos. Bueno, efectivamente, un gobierno que no tiene ahorros, que no tiene acceso al financiamiento en el mercado exterior, es decir, como decía antes, no puede ir al Fondo Monetario, no puede emitir deuda, que no tiene ya mayores posibilidades de financiamiento tampoco dentro del país. Evidentemente lo que le ha quedado es comenzar a crear dinero a un mayor ritmo. Ese dinero ingresa a la economía, son bolívares que nadie quiere, de los que todo el mundo quiere deshacerse rápidamente, y eso tiene un impacto muy rápido, que es la escalada que hemos visto en el dólar, que ha sido muy fuerte, y a su vez esa escalada del dólar se traslada a la inflación. Las proyecciones del Fondo Monetario pues hablan de una inflación para este año en Venezuela que ciertamente es muy fuerte y va a significar un nuevo golpe a las familias del país, una inflación de alrededor de 15,000% este año. Tomemos en cuenta que el año pasado la inflación estuvo en 9,500%, y yo creo que todo este cuadro tan difícil se agrava a su vez y demuestra un gobierno que tiene las manos atadas en lo siguiente: si el gobierno crea dinero para financiarse, pues presiona el dólar, y es lo que hemos visto, y eso se traduce en inflación. Y para tratar de que ese impacto que está teniendo el dólar no sea aún mayor, es decir, para que ese salto que hemos visto, que ya es muy fuerte, no sea aún mayor, el gobierno tiene restringido el crédito. Los bancos prácticamente no pueden otorgar financiamiento a las empresas en este momento. Los bancos siguen obligados a congelar 93 de cada 100 bolívares que tienen en depósitos. Eso hace que el crédito prácticamente no exista en Venezuela. Creo que quienes me escuchan y tienen una tarjeta de crédito saben que prácticamente ya no les sirve para nada. Y eso hace también que las empresas no tengan financiamiento en un momento en que están paralizadas y continúan pagando salarios a los trabajadores. Esa situación yo creo que no es sostenible por mucho tiempo, hasta cuando unas empresas sin financiamiento y sin ingresos van a poder seguir cancelando salarios a personas para que estén en sus casas. Sabemos que la cuarentena es necesaria, pero la cuarentena tiene un impacto económico y eso está por verse en las empresas que están paralizadas. Algo que yo creo que podría comenzar a pasar en el mediano o corto plazo es que esas empresas comiencen a disminuir los pagos de salario, en el sentido de que comiencen a eliminar bonos y una cantidad de cosas que pagan a sus trabajadores sobre el salario base como tal. Víctor Salmerón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, periodista del área económica, escribe en varios portales, ofreciendo opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el mercado petrolero y esta decisión, insisto, del gobierno norteamericano de restringir la actividad de la estadounidense Chevron en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con el mercado petrolero, la caída de los precios, el impacto para nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Gas, sus similares derivados. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, María Alejandra. Buenos días a todos. Pues mucho interés de conocer una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, el impacto que tiene la caída de los precios y la restricción de las actividades de una empresa como Chevron en Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, la caída de Chevron estaba cantada por la situación que se viene presentando con prácticamente la aviación la pararon, los aviones los pararon a nivel mundial. Las refinerías tuvieron que unas cerrar o otras bajar lo que estaban procesando, bajar el consumo de los combustibles. Eso motivó a que cayeran los precios, pero también a que subieran los inventarios, y eso hizo que prácticamente nadie hace 2 días, nadie se comprometiera a adquirir más petróleo, porque prevén que no van a tener dónde almacenarlo. Y bueno, cayeron los precios y eso hace que en Venezuela la situación que estamos viviendo empeore, porque en todo el mundo bajó el consumo de gasolina. En Venezuela no es que bajó, en Venezuela es que no hay gasolina, y además de eso, la gasolina, para poder tener gasolina en tu carro, tienes que tener bastantes dólares. Entonces el precio de la gasolina prácticamente está hasta 6 veces hasta el precio internacional ahorita. Entonces es muy grave la situación, porque también lo que acabas de hablar, las empresas norteamericanas que todavía se mantienen aquí en Venezuela, ya les restringieron la comercialización de hidrocarburos y hacer cualquier negocio que vaya a favor de que PDVSA mantenga sus operaciones, es decir, producir más crudo, traer gasolina, traer cualquier producto de hidrocarburos que haga falta en Venezuela. Muy grave, porque en lo que respecta a nosotros los trabajadores, Petroboscan, que es una empresa con la Chevron, la empresa en los últimos meses, en los últimos años, venía subsidiando a los trabajadores con unas cajas de comida que eran muy buenas para el trabajador y sus familias. Bueno, ya desde hace más de un mes ya no le dieron más las cajas de comida. Todo afecta a las familias, eso va a afectar notoriamente las condiciones laborales en Venezuela, y sobre todo donde había la presencia de estas empresas. Halliburton y el Lumber y el Lee Baker prácticamente casi no tenían ya trabajadores venezolanos en sus nóminas, pero sí también afecta notoriamente, porque ya no hay esa posibilidad de que estas empresas ayuden en el momento inmediato, o sea, ahorita no pueden aumentar o ayudar a que Venezuela recupere su producción o que ayude a solucionar el problema de los combustibles. Ahora, ¿por qué no se está produciendo gasolina en Venezuela en este momento, señor Freites? Mira, hace unos días, como el sábado, nosotros emitimos una serie de Twitter, de mensajes, diciendo una de las cosas es que se desnaturalizó y se cambió la forma de hacer política petrolera en Venezuela. Hay que decirlo con la calle del medio, porque en Venezuela mucha gente se cohíbe de decir las cosas. Los políticos hicieron de PDVSA su forma de sobrevivir, y con Chávez se exponenció, se fue al infinito la forma de hacer política en Venezuela. ¿Qué está pasando? La renta petrolera fue la causa de corrupción más elevada que hubo en los últimos 50 años en Venezuela. La situación es muy grave, porque en el año 76 se estatizó la industria. Hasta ese año Venezuela proyectaba ser uno de los países con mayor desarrollo en la región, y vean la situación que se encuentra.
Yo hace unos días hice una afirmación que a muchos políticos no les gustó, pero yo les dije que si los políticos en el 76 no hubieran asumido manejar la renta petrolera, ¿qué fuera de Venezuela ahorita? Si todavía se hubieran mantenido las empresas transnacionales en la industria petrolera nacional. ¿Qué fuera de Venezuela ahorita? ¿Qué pasó en ese trayecto? Se nombraron gerentes que no tenían facultades para dirigir la industria. En el 2002, un despido masivo de personal, desprofesionalización de la industria, desinversión. Se acabaron con la estructura laboral, de beneficios laborales más importantes que había en el país y había en la región. Todo el mundo quería trabajar en PDVSA, todo el mundo quería trabajar en la industria petrolera. Todo lo desaparecieron, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación. Todos esos beneficios estaban allí y fueron eliminados. ¿Fueron eliminados por qué? Por Chávez. Venezuela ahorita, en la situación que está Venezuela, estamos peor que Cuba. El sueño de Fidel se les cumplió, que era destruir a Venezuela, destruir su industria petrolera. Hoy estamos en menos cero. Estamos peor que a principios del siglo XX, cuando se empezó empezó a operar la industria petrolera mundial aquí en Venezuela. Ahorita, para recuperar la industria petrolera, se requiere de la participación de todos, pero sobre todo de gente que no tenga compromisos ahorita ni con partidos, ni con políticos, ni con figuraciones, sea mundiales o sea locales, pero ahorita Venezuela requiere de gente capacitada y gente que tenga compromiso, pero con el país. No con señor Freites, bueno, me parece que se ha quedado un poco corto al hacer inventario, porque yo agregaría lo ocurrido con la industria, no solo con el despido de profesional especializado en Venezuela por un capricho político, sino la decisión de colocar a Petróleos de Venezuela a vender comida, a fabricar casas, a hacer cualquier otra actividad distinta a la producción de petróleo en nuestro país, sin hablar del desangre de PDVSA y los escándalos de corrupción. Una sola persona, y ahora mismo me viene a la mente porque es una situación que le dio la vuelta al mundo, una sola persona paga condena en Estados Unidos por haber recibido por cuenta de sobornos $1.000 millones. Saque usted la cuenta. Y así hay una cantidad de casos que explican lo que ha ocurrido con la ingente cantidad de recursos que ha manejado esta administración en los últimos 20 años y que, explican lo que está ocurriendo con PDVSA y en general con el país. Solo por cuenta de exportación petrolera, esta administración manejó en los últimos 20 años más de $1 millón de millones. ¿Dónde está ese dinero? Nadie sabe. O sí, mejor dicho, lo sabemos. Sí, Mucho de ese dinero terminó en cuentas privadas en los Estados Unidos, en Andorra, en España y en Suiza. Ahora, yo le pregunto, señor Freites, en el caso concreto de las refinerías de nuestro país, que, llegaron a ser referencia. ¿Qué ha pasado con las refinerías? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando con la refinería del Palito? Se había dicho, según algunos despachos y agencias, que estaban intentando ponerla a funcionar ya in extremis en medio de esta situación de escasez de gasolina, además en medio de la crisis sanitaria. Mira, hasta el 2010 todavía se conservaba algo de los beneficios laborales de los trabajadores, y los pocos, los que nos quedamos dentro de la industria en el 2002-2003, había gente todavía muy valiosa y logramos estabilizar la industria, porque la industria no era mentira de que se fue un sabotaje, que fue esto, no, la industria en el 2012 pagó bajo condiciones muy cónsonas de acuerdo a los protocolos de parada y arranque de plantas, y se hizo todo un proceso después para poner nuevamente la industria a los niveles que venía funcionando hasta el año 98. Pero empezó en el 2006 a ocurrir una serie de eventos porque no se le hacían las paradas de plantas, no se le hacían los mantenimientos a las plantas. En los pozos igualito, se paralizaban los pozos, no se le hacía la inversión, el negocio que los tipos hicieron, que para ellos era mejor importar que producir, porque producir significaba que lo que entraba tenía que salir, y los costos eran muy monitoreados,
por los sistemas que tenía PDVSA, que eran unos sistemas prácticamente invencibles por la corrupción, y eso motivó a que los tipos fueran tumbando la producción en la refinería y la producción de crudo. Hicieron desvíos, imagínate, esto poca gente lo sabe, en la faja petrolífera del Orinoco hicieron desvíos para que no se registraran la salida de crudo, y ese crudo iba para Cuba, iba para países comunistas. Hasta 1 millón de barriles se llevaban cada 3 días para Cuba o para otros países, y no se registraban porque los instrumentos que registran eso no los registraban. Entonces toda esa situación de corrupción, de desinversión y de profesionalización motivó a que las refinerías como el Centro Refinador Paraguaná, Amuay y Cardón, con 956,000 barriles, de esos 956,000 barriles que podían procesar, porque las plantas estaban en óptimas condiciones, podíamos obtener hasta 300,000 barriles de gasolina. La refinería El Palito, que hoy hablan tanto de la refinería El Palito, de que la iban a poner en servicio, que iban a poner a producir la refinería El Palito. Yo les dije en este programa, hace como 3-4 semanas, que eso era muy difícil, que esa refinería. ¿Por qué? Porque esa refinería, la productora de gasolina, que es la planta catalítica o la FCC, como ellos la llaman, esa planta tuvo un incendio en el año 2017, y ese incendio no buscaron repararlo, ese fue lo que causó ese incendio, no buscaron repararlo, entonces lo que dañaron en años, en 20 años pretendieron arreglarlo en 10 días, es imposible que lo arreglen. Y otra cosa, bueno, la refinería El Palito, con una capacidad de 140,000 barriles, para el año 2012, la refinería El Palito debería estar procesando 240,000 barriles. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando hacían aquellas bullas, que vamos a hacer tal refinería, la de San Pidé, la de por allá, vamos a otra refinería, esta la vamos a ampliar. Bueno, la refinería El Palito, el plan de ampliación de la refinación nacional, le iban a llevar a 280,000 barriles. Bueno, nada de eso se cumplió. Bueno, con 140,000 barriles, la refinería El Palito te puede producir hasta de 100,000 barriles, 47,000 barriles de gasolina. Es decir, el 47% de lo que procesan la refinería El Palito de crudo, el 47% es de gasolina. Y esa refinería suministra a la región central y a la región centro-occidental. El Centro Refinador Paraguaná, la región metropolitana, Margarita y la región occidental. Y la refinería Puerto La Cruz puede producir hasta 38,000 barriles con 100,000 barriles de procesamiento de crudo. Ninguna de esas refinerías está en capacidad de producir ni 1 litro de gasolina original. La destrucción de la refinación nacional causó que Venezuela ahora no sea un país petrolero. Señor Freites, tenemos que hacer una breve pausa. Yo le ruego que permanezca unos minutos más, porque con relación a esto del envío de petróleo a Cuba, de gasoil, bueno, hace pocos días hubo una denuncia sobre este tipo de transacciones, incluso en medio de la crisis que atraviesa nuestro país y en medio de esta pandemia de coronavirus que afecta a Venezuela. Yo le pediría un comentario sobre este tema que usted ha denunciado, yo le diría que durante años. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados
libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas. Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores del sector petrolero en nuestro país, acerca de la caída de los precios del petróleo, pero también de la escasez de gasolina. Y yo le dejaba una inquietud, señor Freites, porque usted lleva, y me corregirá si me equivoco, años denunciando esto del envío de petróleo a Cuba. En las actuales circunstancias, especialmente grave la denuncia que se publicaba hace algunos días por parte de la Asamblea Nacional, le pediría un comentario al respecto. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, la situación con Cuba, hay culpabilidad de venezolanos también, no solo de los cubanos. Los cubanos no se meten aquí porque ellos sé que ellos eran bravos, no, hubo complicidad de venezolanos que, como ellos decían, que uno era una patria, los apátridas son ellos. Nosotros, como tú dices, veníamos denunciando esto, llegaron a tal nivel que practican, todavía la siguen practicando, la piratería. Cometieron a la empresa PDV Marina, Petróleos de Venezuela, en empresas que practican el piraterismo. Eso volvieron a lo que hacen por allá por África. Bueno, los tipos venían y apagaban apagan los localizadores de los buques y apagan las luces. Desconectan el localizador y apagan las luces para llevarse el crudo venezolano, para llevarse el gasoil, para llevarse el fuel, para llevarse los lubricantes, para llevarse el gas, para llevarse el crudo, la nafta. Entonces, ¿qué pasaba? Es un negocio internacional. Cuba vendiendo petróleo, vendiendo gasolina, vendiendo de todo, porque no era para consumo de la isla, no era para consumo de los cubanos, no, es para ellos negociar eso a nivel internacional, negociar eso, y venezolanos se prestaban para eso. Ayer hubo unas noticias por ahí donde supuestamente un personal de PDV Marina fue despedido por estar vinculados con cuestiones de narcotráfico. Bueno, un buque Negra Hipólita, involucrado en cuestiones de narcotráfico. ¿Quién metió en esto a la empresa petrolera venezolana, la principal empresa del país, la PDVSA? Los cubanos, ¿vale? En complicidad con venezolanos. Esos fueron los que hicieron este grave daño al país, y nosotros lo veníamos denunciando. Inclusive, desde el año pasado, venimos denunciando que la situación se agravó con la caída de la producción en Venezuela. Más se llevaban para Cuba, empezaron con 100.000 barriles. Eso lo llevaron hasta niveles de 250.000 barriles por día. Y eso no eran barriles de crudo, eran de gasolina, nafta, aceites lubricantes, gasoil, fuel oil, coque. Todo eso se lo llevan para Cuba. Y aquí nosotros le decíamos a la Asamblea Nacional, hay que anular ese convenio que vulnera la soberanía nacional. Bueno, nadie le paró a eso. Inclusive decían que uno lo que andaba era figuraciones políticas. No vale. Lo que pasa es cómo nos ha afectado a nosotros los venezolanos eso. Aquí estamos haciendo eso. No tenemos comida en nuestras casas. No tenemos gasolina para que haya, sin cualquier emergencia que haya durante esta situación de pandemia, podamos transportarnos. No tenemos nada. Pero vayan y pregúntenle a los que están en el alto gobierno, a los corruptos, si ellos no tienen gasolina, si ellos no tienen comida, si ellos no tienen medicina. A los cubanos, al gobierno, al régimen cubano, a las altas mafias internacionales. ¿Dónde está la plata de los venezolanos? Ahí,
en esos sectores mafiosos internacionales, en regímenes dictatoriales del mundo. Entonces, la situación es muy grave porque lo de Cuba se sigue haciendo, y en Venezuela no hay claridad en la información de los venezolanos, no se le dice. Por cierto, hoy supuestamente está llegando el buque Diadema de Italia con 320.000 barriles de gasolina. Ojalá sea cierto, pero ojalá que esa gasolina llegue al pueblo venezolano, que lo dudo. La gasolina es para los que están en el poder. Para los que ¿Cuántos litros de gasolina, señor Freites, esto se consumían en nuestro país a diario, antes de la debacle? Mira, para el año 2012 nosotros consumíamos en el 2012 consumíamos 303.000 barriles consumimos diarios. Eso había bajado a 170.000 barriles. Estoy hablando de cifras OPEP. 170.000 barriles por día. Y en el 2019 nosotros creemos, nuestros cálculos, que todavía no hay números oficiales, pero creemos que estaba más o menos en 140.000 barriles. Y ahorita, en este año, bajó para febrero, bajó el consumo a unos 30.000 barriles, que es lo dramático, que no había gasolina. Y ahorita, hace 15 días, nos llevábamos a 2.500 barriles. Imagínate la bajada. Ahorita no se está suministrando en Venezuela 1.500 barriles de gasolina a todos los carros, incluyendo son los carros de ellos, porque ningún venezolano puede echar gasolina ahorita, de la manera como de venir echando. Escasamente 1.500 barriles de gasolina es lo que se está suministrando en Venezuela, porque no hay disponibilidad de barriles. Por eso que te digo, esos 320.000 barriles, ojalá que uno le pueda suministrar gasolina a sus carros, sale gasolina a sus carros. Iván Freites, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo en nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje de